Pastor Xi, amado líder chino, 1836-1896. Había sucedido lo imposible y toda la población deploraba semejante tragedia. El señor Xi, ciudadano respetado por todos, se había hecho un creyente. Hacía 2 años que un predicador de la nueva religión predicaba en la provincia de Shanxi, al paso que se esperaba que se adhiriesen a la nueva religión algunos ignorantes. Nadie imaginaba que el señor Xi, que era un hombre culto de gran influencia entre el pueblo y un destacado adepto de Confucio, fuera el primer en caer hechizado por los, entre comillas, diablos extranjeros. No había nadie entre el pueblo que odiase tanto a los extranjeros como el señor Xi, pero de repente sucedió que se sintió ligado en espíritu al misionero. Entonces abandonó todos los ídolos. Se decía que lo habían quemado. Dejó de adorar las tablas ancestrales. Ya no se percibía más el olor del incienso en su casa. Y lo más extraño de todo, el señor Xi había desistido de fumar opio. Los ancianos recordaban que Shanxi había sido una de las provincias más prósperas de la China y contaban cómo había sido introducido el humo extranjero, es decir, el opio. El vicio se volvió tan generalizado que todo el pueblo se encontraba ahora en la mayor pobreza. Ni siquiera los más ancianos recordaban que alguien habituado a fumar opio se hubiese librado del vicio al cabo de los años. Sin embargo, el erudito Xi había abandonado por completo su aparato de fumar opio y no parecía sentir el ansia que sienten los que se ven privados de la droga estupefaciente. El tiempo que pasaba preparando y fumando el opio, ahora él lo empleaba en los ritos para ellos extraños de la nueva religión. Día y noche el recién convertido se dedicaba al estudio de los libros de los extranjeros. A veces cantaba de una manera singular y otras veces de rodilla y con los ojos cerrados le hablaba al Dios de los extranjeros, un Dios que nadie veía y que no tenía un santuario para localizarse. Día tras día la señora de Xi notaba la gran transformación que ocurría en la vida de su marido y comenzó a abandonar el intenso odio que sintió cuando él se convirtió. Cuando se despertaba de noche, lo encontraba absorto leyendo el precioso libro de los libros, o arrodillado, suplicando al Dios invisible, cuya presencia él sentía. La persistencia de este hombre en reunir a todos los miembros de la familia diariamente para los cultos extraños fue tan grande que ganó también a su esposa para Cristo. Para el creyente Xi, Satanás era el temible adversario que realmente estaba siempre incansable y constantemente acechando para abatirlo y destruirlo. Sin embargo, para él, el poder de Cristo era igualmente real y Xi salía siempre más que vencedor en todas sus dificultades. Él consideraba que la oración era indispensable y poco tiempo después de convertirse llegó a reconocer también el valor del ayuno para orar mejor. Fue entonces que sucedió lo más inesperado. La propia personalidad de la señora de Xi parecía cambiada. Al convenirse, ella se volvió profundamente alegre y recibía las lecciones sobre las escrituras ávidamente. Su marido esperaba que en breve ella se volviese una verdadera compañera en la obra de ganar almas, pero repentinamente parecía cernirse sobre ella una nube de mal. A pesar de todos sus esfuerzos, se sentía arrastrada contra su propia voluntad a practicar todo cuanto el diablo le sugiriese.
Especialmente a la hora del culto doméstico, le daban violentos ataques de cólera. Entonces el pueblo decía: Shi y su esposa están cosechando lo que sembraron. Y como afirmamos desde el principio, esa es una doctrina del diablo, y ahora la señora de Shi está poseída de demonios. Durante algún tiempo el enemigo de las almas pareció invencible. La señora de Shi, a pesar de todas las oraciones de los creyentes, continuaba debilitándose hasta quedarse casi sin fuerzas. Fue entonces que Shi, confiando en el poder de Dios, llamó a los miembros de la familia para que ayunasen y se dedicasen a la oración. Después de orar por 3 días y 3 noches consecutivas en ayuno, Shi se sintió débil físicamente, pero fuerte en espíritu. Entonces puso las manos sobre la cabeza de la esposa y ordenó, en el nombre de Jesús, que los espíritus inmundos saliesen del cuerpo de ella para nunca más volver a atormentarla. La cura de la señora de Shi fue tan notable y completa que tuvo una gran repercusión en toda la ciudad. El pueblo reconoció el poder de los demonios, que los demonios ejercían sobre el cuerpo, y allí, delante de sus ojos, estaba la prueba de un poder aún mayor que del diablo. Pero fue el señor Shi, más que cualquier otra persona, el que se aprovechó de esa sensacional maravilla. Se esforzó desde entonces de una manera nueva a proclamar el Evangelio y se dedicó con una creciente fe en Cristo a orar en todas las circunstancias. Así, de una manera sencilla y natural, Shi confiaba en que el Señor haría lo que había prometido en Marcos 16, 17, 18, cuando dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En respuesta a la oración de este humilde creyente, el Señor obraba con él y afirmaba la palabra con señales como en Samaria, Lida y otros lugares de los tiempos antiguos de los apóstoles. Y como en los tiempos antiguos, numerosos hombres y mujeres, al ver el poder de Dios, se convirtieron al Señor. Nunca antes hubo nadie que se atreviese a contrariar a Satanás en toda la provincia de Shanxi. Por lo tanto, no es de admirar que entonces él se enfureciese. Eso también fue como en los tiempos antiguos. Entretanto, la persecución se volvió cada vez más severa hasta que por fin el pueblo planeó, con motivo de una gran fiesta pagana, estirar cuerdas entre las vigas que sostenían los techos de los templos idólatras y colgar allí por las manos a todos los creyentes hasta que se retractaran o negaran su fe en la religión de los extranjeros. Ahora bien, Shi era tan práctico como espiritual y decidió llevar el caso al conocimiento de las autoridades. Era novato en la fe y no conocía bien los versículos de las Escrituras como estos: no resistáis al que es malo, y mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hizo tanto alboroto ante el mandarín que éste, para librarse de él, envió soldados para que defendiesen a los creyentes. Debido a esto, la persecución fracasó y el pueblo, asombrado de la religión de los extranjeros, se sometió. Después de esto, grandes multitudes afluyeron a los cultos. Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo, Shi no se sentía satisfecho, pues los creyentes no se desenvolvían en la forma que él esperaba. Las pequeñas iglesias, a pesar de todos sus esfuerzos por alimentarlas, no prosperaban, y con cualquier perturbación, un gran número de creyentes se desviaban de la fe. Lo que copiamos a continuación se encuentra entre sus propios escritos y muestra cómo en este tiempo vio su error y se dio a la oración. Dice así: por causa de las embestidas de Satanás, mi esposa y yo dormimos durante 3 años con la misma ropa que usábamos de día,
para poder vigilar y orar mejor. A veces pasábamos toda la noche orando en un lugar solitario y el Espíritu Santo descendía sobre nosotros. Siempre tratábamos de pensar, hablar y comportarnos de manera que agradáramos al Señor, pero entonces reconocíamos como nunca nuestra propia debilidad, que de hecho no éramos nada, y nos esforzábamos para conocer la voluntad de Dios. No hay mayor prueba, tal vez, de la verdadera conversión que la influencia sobre el prójimo. Después que Shi procuró estar más cerca del Señor, fue elegido jefe por el pueblo de la aldea donde vivía, cargo que rehusó de entrada porque no podía participar de los ritos del templo pagano. Pero ese hecho había sido previsto por el pueblo, de modo que insistieron para que aceptase la magistratura, con la condición de que no tenía ninguna obligación de asistir a las solemnidades que tenían relación con los dioses de ellos. Solamente tiene que mandar y nosotros obedecemos, le dijeron. Sin embargo, cuando Shi rehusó aceptar, a no ser que el pueblo cesase todas las ceremonias paganas y cerrase el templo, todos se regresaron a sus casas. Grande fue, pues, la sorpresa cuando algunos días más tarde el pueblo volvió y estuvo de acuerdo en cerrar el templo. El erudito Shi era el único entre ellos que se había librado del vicio del opio y que estaba capacitado para gobernar al pueblo. Entonces el fervoroso creyente asumió el cargo como un servicio que hacía ante el Señor. Hubo una buena cosecha, un buen éxito financiero y prevaleció la paz y la felicidad. Fue reelecto para el segundo año y para el tercero, pero cuando lo reeligieron para el cuarto año, él rehusó el cargo, insistiendo en que debía entregar todo su tiempo a la obra de la evangelización, obra que había aumentado grandemente cuando el pueblo lo elogiaba por la buena manera como servía a todos. Él respondía con una sonrisa, diciendo: ahora los ídolos, por cierto, ya se han muerto de hambre, y sería más económico si vosotros no los resucitaseis. Esta fue una lección práctica que perduró por mucho tiempo. El gran problema que el pastor Shi tuvo que enfrentar fue la salvación de un pueblo entregado al vicio de no fumar o de fumar opio. Debía haber un medio para liberarlos a esos infelices esclavos de la desesperación indescriptible, porque el Hijo de Dios vino con el propósito definido de buscar y salvar a los perdidos. Mientras el pastor Shi oraba sobre este problema, fue inducido a convertir su casa en refugio e invitó a un misionero que tenía un remedio para aliviar el ansia que sienten los viciados cuando se ven privados de la droga, para que lo ayudara. Al comienzo, solamente 2 de los interesados tuvieron el coraje de experimentar el tratamiento. Los otros frecuentaban el refugio día tras día para ver el resultado. Por fin, uno de los pacientes, cuyo cuerpo y mente agonizaba, despertó a los otros a medianoche en respuesta a la oración. El Señor, que es el mismo ayer, hoy y siempre, lo alivió inmediatamente. El gozo que sintió el hombre que había sido liberado fue tan grande que uno después de otro de los más interesados solicitaron permiso para comenzar el tratamiento inmediatamente. Poco después se les acabó el remedio importado que usaban para disminuir los sufrimientos de los enfermos. Acerca de esto, el fervoroso Shi escribió lo siguiente, diciendo: permanecí ante el Señor en oración y ayuno, rogándole que me mostrase cuáles eran los ingredientes necesarios, y al mismo tiempo me ayudase y fortaleciese para poder preparar las píldoras que necesitaba para aliviar a los que sufrían. Para distraer a los pacientes y aprovechar la ocasión, el misionero les enseñaba himnos y pasajes de la Biblia, realizaba cultos 2 veces al día y hacía que los interesados repitiesen hora tras hora:
porciones de las Escrituras. Cuando les faltaba otro recurso, recurrían a las píldoras preparadas por el pastor Shi, que producían el mismo efecto que el remedio importado. No obstante, el fiel Shi no confiaba del todo en las píldoras, ni las fabricaba sin ayunar y orar antes. Cuando fabricaba las píldoras, acostumbraba a pasar el día entero ayunando. A veces en la tarde, sintiéndose demasiado cansado para continuar de pie, salía para pasar algunos minutos ante Dios. Señor, es tu obra, dame tu fuerza, era su petición, y siempre volvía renovado como si hubiese comido y descansado. Uno de los secretos del increíble éxito que alcanzó el pastor Shi en la obra del refugio era la audacia de su amor para con los desdichados cautivos del vicio del opio, amor que lo llevó a persistir y a sacrificarlo todo por ellos. Cuando cometían alguna falta o aún tramaban algún plan para derribarlo, soportaba todo como solamente el amor sabe soportar. Mientras más oraba el pastor Shi, tanto más aumentaba Dios la obra, y mientras más crecía la obra, tanto más sentía él el anhelo de orar. En vez de estar esclavizado por las innúmeras obligaciones, deliberadamente dedicaba horas y hasta días enteros, frecuentemente en ayuno, para orar delante del Señor con el fin de reconocer su voluntad y recibir su plenitud. Cierto día, cuando oraba así, el Señor lo impresionó profundamente con respecto a los habitantes de la ciudad de Chaocheng, que vivían y morían sin conocer el camino de la salvación. Pero ¿cómo podía él abrir otro refugio en una ciudad cuyas costumbres no conocía? ¿De dónde podía él sacar el tiempo necesario? Pero entonces, mientras estaba orando, el Señor le dijo: toda potestad me es dada. Pero ¿cómo podía ir sin recursos? No tenía dinero suficiente ni para pagar el pasaje hasta la ciudad. Continuó orando y el Señor continuó allanando las dificultades. ¿Dinero? ¿Era dinero lo que precisaba para abrir los corazones y ganar almas? Si el Señor llama, ¿no suplirá Él todo lo necesario? ¿Acaso los muros de Jericó no se desplomaron hasta el suelo sin la intervención de manos humanas? Así, al finalizar el año de 1884, 5 años después de su conversión, el pastor Shi era ya el dirigente de una obra que se extendía desde Tengshuan al sur de donde él vivía hasta Chaocheng, ubicada a 60 kilómetros al norte. Había entonces 8 refugios ya y un buen número de congregaciones dispersas entre ellos. Pero el pastor Shi no podía contenerse. A una distancia de un día de viaje todavía más al norte, quedaba la gran ciudad de Houchua. Constreñido por el amor de Dios, suplicaba al Señor que lo usase como instrumento para abrir la obra allí. Todos los días oraba insistentemente por Houchua, en el culto doméstico. Por fin, la señora Shi no pudo contenerse más y preguntó: ya hemos orado durante bastante tiempo, ¿no será que ahora nos conviene actuar? Por cierto, pero si tuviésemos dinero, respondió su marido. Al día siguiente, el pastor Shi, durante el culto doméstico, oró como de costumbre. Al finalizar el culto, la esposa, en vez de retirarse, avanzó y colocó un paquetito sobre la mesa diciendo: yo creo que el Señor ya respondió a nuestras súplicas. Admirado e ignorando lo que ella quería decir con aquel gesto, tomó el paquete que estaba sobre la mesa. Contenía algo pesado envuelto en varias tiras de papel y dentro del papel un pañuelo. Al abrir el pañuelo encontró los objetos más apreciados por una señora china: anillos, pulseras, pendientes y broches de oro y de plata, objetos que le fueron regalados a la señora Shi cuando se casaron. Con los ojos llenos de lágrimas, él contempló a su esposa
notando por primera vez la diferencia en su apariencia, sin los atavíos usados por las mujeres casadas. Ya no llevaba el anillo de matrimonio en el dedo. En vez de los adornos de plata en sus cabellos, se veían las trenzas aseguradas con hilos de cáñamo. Cuando él quiso rehusar la oferta, ella insistió alegremente diciendo: no importa, puedo pasar sin esas cosas. Joshua debe tener el evangelio. El pastor aceptó el ofrecimiento de su esposa, ofrecimiento que representaba un profundo sacrificio de parte de ella, pero que era suficiente para abrir el refugio, que luego se convirtió en un centro de luz y de bendición en la gran ciudad. Después de iniciar la obra de Joshua, se realizó una convención en la cual fueron bautizados 72 nuevos convertidos. El poder de Dios era tal y la asistencia a esas reuniones era tan grande que fue necesario realizar los cultos al aire libre. A pesar de las grandes lluvias, eso sucedió después de un gran periodo de sequía y los creyentes no querían orar al Señor para que tuviese la lluvia. Cierto joven endemoniado del refugio de Chao Chen asistió a esa convención. Al caer el poder de Dios sobre los cultos, ese joven se puso violento e intentó destruirse y herir a las personas que estaban a su alrededor. Cuando el pastor Shi se acercó al joven, dejó de gritar y de luchar. Los hombres que lo aseguraban dijeron: él ya está bien, ahora ya está bien, el espíritu ya salió de él. Pero el pastor no se dejó engañar. Poniendo las manos sobre la cabeza del joven, oró con insistencia en el nombre de Jesús. El joven sintió un alivio inmediato y cuando el pastor se retiró, parecía completamente liberado. Cierto creyente, conmovido al presenciar toda esta escena, sacó $50 de su bolsillo y le dijo al pastor: acepte esto, sé que sus gastos en la obra son grandes. El pastor, sorprendido, aceptó el dinero, pero al pensar sobre el caso se sintió turbado. La suma era muy elevada y la aceptó sin pedir consejo al Señor. Se retiró inmediatamente para llevar el caso ante Dios. Apenas había comenzado a orar, llegó uno de los creyentes apresuradamente. El endemoniado se había puesto más violento que nunca y los hombres ya no podían asegurarlo. Cuando el pastor se acercó al joven, el espíritu clamó: puedes venir, pero ya no te temo más. Parecías tan elevado como los cielos, pero ahora eres bajo, vil e insignificante. Ya no tienes poder para dominarme. El pastor, reconociendo que al aceptar el dinero había perdido la fe y el poder, se dirigió al creyente que se lo había dado, mientras él, desgraciado endemoniado, blasfemaba en alta voz. Devolvió toda la suma, explicando cómo al recibir el dinero había perdido su contacto con Dios. Después, con las manos vacías pero el corazón lleno de gozo, volvió nuevamente a donde estaba la multitud alborotadora. El joven continuaba furioso, pero el pastor ya estaba en contacto con el maestro. Con toda calma y en el nombre de Jesús ordenó al espíritu que se callase y saliese del joven. El muchacho dio un grito y fue lanzado por el demonio al suelo, donde se quedó por algunos minutos contorciéndose con dolores agonizantes. Luego se levantó con el cuerpo abatido, pero completamente liberado del espíritu maligno. Cierto misionero escribió lo siguiente acerca de Shi: el pastor Shi estaba siempre alegre, servía al prójimo incansablemente, trataba a todas las personas con la mayor delicadeza, nunca se comportó con ligereza, ni desperdició el tiempo en asuntos innecesarios. Ganar almas era para él la pasión de su vida. Era imposible estar con el pastor Shi sin orar. Su instinto en todo era el mirar a Dios. Mucho antes de que rayase el día, se le oía en su cuarto orando y cantando horas enteras. Parecía que la oración era la atmósfera que
en el que él vivía, y él esperaba y recibía las más sorprendentes respuestas. Recuerdo que en cierta ocasión, cuando viajaba con él, nos hospedamos en una pequeña casa de huéspedes. Estando allí, lo buscó una mujer que traía en los brazos a un niño enfermo y que sufría mucho. Así venían a él hombres y mujeres en todos los lugares por donde él pasaba. Reconocían que era un hombre de Dios y que podía socorrerlos. Al verla, el pastor Shi se puso inmediatamente de pie, saludó a la mujer que llevaba el hijito y tomó al chico en sus brazos y oró pidiendo a Dios que lo sanase. La mujer se sintió grandemente consolada y partió. Algunas horas más tarde, vi al pequeñín sano, correteando y jugando. Tales sucesos eran muy comunes. Nunca me olvidaré de la convención que tuvo lugar en Pingbang. Cuando nos aproximábamos al local durante la noche, oí a los creyentes llorando en voz baja. Allí estaba el querido pastor Shi, juntamente con un gran número de hermanos, arrodillados, clamando al Señor y suplicando que salvase a sus parientes y amigos. Creían en el poder de la oración y se dedicaban a la intercesión. Durante todo el invierno, el pastor Shi estuvo bajo el poder del Espíritu y transmitía ese poder al prójimo. Cuando encontraba a un auxiliar que estaba pasando por algunas pruebas, ayunaba, oraba y le imponía las manos. El resultado era que generalmente los auxiliares recibían el mismo poder. En ese tiempo también había una gran falta de sujeción a la palabra de Dios. El pastor Shi, por lo tanto, en todo se entregaba a la oración. En el transcurso de los años llegó a ser poderoso en exponer las Escrituras. La fuerza y la resistencia que manifestaba bajo pruebas físicas y mentales eran extraordinarias. Recibía virtud de Dios para realizar su obra. Estando ya viejo, podía andar 45 kilómetros de una sola vez, y asimismo, después de ayunar por 2 días seguidos, podía bautizar a 50 personas sin descansar y sin interrupción. Finalmente, a la edad de 60 años, en medio de la lucha de esta vida, Dios lo llamó. En la misma sala donde antes de su conversión fumaba opio, pasó algunos meses en cama, sin experimentar ningún sufrimiento, tan solo con sus fuerzas casi completamente agotadas. Al cerrar los ojos aquí en este mundo, en la mañana del día 19 de febrero de 1896, para ir a estar en la presencia de su Señor, centenares de sus hijos en la fe, que lo amaban ardientemente, no pudieron contenerse más y rompieron en un gran llanto y fuertes sollozos. Durante la vida aquí entregó todo al Señor. Para él no existía nada demasiado precioso que no pudiese usarlo para su Jesús. No había trabajo demasiado arduo cuando se trataba de ganar almas, por lo cual su Salvador había muerto. Nunca encontró una cruz demasiado pesada si podía llevarla por amor de Cristo. Jamás consideró un camino demasiado difícil si se trataba de seguir las pisadas de su Maestro. Así, el fiel pastor Shi fue trasladado para un servicio más alto, más sublime. Fue promovido para realizar actividades en una más íntima comunión con Jesús. La obra que dejó fundada en Chaocheng, Tengsuan, Hochua, Taiyang, Pingyang y decenas de otros lugares es como una pujante fortaleza y como un farol resplandeciente que disipa las tinieblas del paganismo en la China. Los refugios y las iglesias fundadas en estos lugares permanecen como imponentes monumentos a su memoria. Dwight Lyman Moody, célebre conquistador de almas, 1837-1899. Sucedió durante una de las famosas campañas evangelísticas de Moody y Sankey.
Se había reservado la noche de un lunes para un discurso dirigido a los materialistas. Carlos Brauchloff, campeón del escepticismo, que entonces se encontraba en el cenit de su fama, había ordenado que todos los miembros de los clubes que había fundado asistiesen a la reunión. Así pues, cerca de 5,000 hombres resueltos a dominar el culto entraron y ocuparon todos los bancos. Moody predicó sobre el siguiente texto: porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Deuteronomios 32:31. Relatando una serie de incidentes pertinentes y conmovedores de sus experiencias con personas que estaban en su lecho de muerte, Moody dejó que los hombres juzgasen por sí mismos quién tenía un mejor fundamento sobre el cual debían basar su fe y su esperanza. Sin querer, muchos de los asistentes tenían lágrimas en los ojos. La gran masa de hombres, mostrando el más negro y determinado desafío a Dios, reflejado en el rostro, encaró el continuo ataque a los puntos más vulnerables, es decir, el corazón y el hogar. Al finalizar, Moody dijo: levantémonos para cantar. Oh, venid vosotros los afligidos ahora, y mientras lo hacemos, los porteros abran todas las puertas para que puedan salir todos los que quieran. Después seguiremos el culto como de costumbre para aquellos que deseen aceptar al Salvador. Una de las personas que asistió a ese culto dijo: yo esperaba que todos iban a salir inmediatamente, dejando el recinto vacío, pero la gran masa de 5,000 hombres se levantó, cantó y se sentó de nuevo. Ninguno de ellos dejó su asiento. Moody entonces dijo: quiero explicar 4 palabras: recibid, creed, confiad y aceptad al Señor. Una amplia sonrisa pasó por todo aquel mar de rostros. Después de hablar un poco sobre la palabra recibida, Moody hizo un llamamiento. ¿Quién quiere recibirlo? Solamente tiene que decir quiero. Cerca de 50 de los que se encontraban de pie y arrimados a las paredes respondieron quiero, pero ninguno de los que estaban sentados dijo nada. Un hombre exclamó: yo no puedo. A lo que Moody replicó: habló bien y con razón, amigo. Fue bueno que se haya expresado así. Escuche y después podrá decir yo puedo. Moody entonces explicó el sentido de la palabra creer e hizo el segundo llamamiento. ¿Quién dirá yo quiero creer en él? De nuevo, algunos de los hombres que estaban de pie respondieron aceptando, pero uno de los jefes de uno de los clubes gritó: yo no quiero. Entonces Moody, vencido por su ternura y compasión, respondió con voz quebrantada: todos los hombres que están aquí esta noche tienen que decir yo quiero o yo no quiero. Entonces Moody hizo que la audiencia considerase la historia del hijo pródigo, diciendo: la batalla es sobre querer, solamente sobre querer. Cuando el hijo pródigo dijo me levantaré, fue cuando él ganó la lucha, porque había alcanzado el dominio sobre su propia voluntad, y sobre este punto es que depende todo hoy. Señores, tenéis ahí en vuestro medio a vuestro campeón, el amigo que dijo yo no quiero. Deseo que todos aquí, los que crean que ese campeón tiene razón, se levanten y sigan su ejemplo, diciendo yo no quiero. Todos se quedaron quietos y hubo un gran silencio hasta que por fin Moody lo interrumpió diciendo: gracias a Dios nadie dijo yo no quiero. Ahora, ¿quién dirá yo quiero? Entonces parece que instantáneamente el Espíritu Santo se hizo cargo de este gran auditorio de enemigos de Jesucristo y cerca de 500 hombres se pusieron de pie con lágrimas corriéndoles por las mejillas y gritando yo quiero, yo quiero. Clamaban hasta que todo el ambiente se transformó. La batalla se había ganado. El culto terminó sin demora
para que se comenzase la obra entre aquellos que estaban deseosos de recibir la salvación. En cuestión de 8 días, cerca de 2,000 personas fueron transferidas de las filas del enemigo al ejército del Señor, mediante la rendición de la propia voluntad. Los años que siguieron probaron la firmeza de la obra, pues los clubs nunca se levantaron. Dios, en su misericordia y poder, los aniquiló mediante su evangelio. Un total de 500,000 almas preciosas ganadas para Cristo es el cálculo de la cosecha que Dios hizo por intermedio del humilde siervo Dwight Lyman Moody. R.A. Torrey, que lo conoció íntimamente, lo consideraba con razón el hombre más grande del siglo XIX, es decir, el hombre que había sido más usado por Dios para ganar almas. No se exagera al decir que hoy en día, más de medio siglo después de su muerte, los creyentes se refieren a su nombre más que a cualquier otro nombre después del tiempo de los apóstoles. Que nadie piense, sin embargo, que D.L. Moody fue grande en sí mismo o que tuvo oportunidades que los demás no tienen. Sus antepasados eran solo labradores, los cuales vivieron por 7 generaciones, es decir, durante unos 200 años en el valle de Connecticut, en los Estados Unidos. Dwight nació el 5 de febrero de 1837 de padres pobres, siendo él el sexto de entre 9 hijos. Cuando él todavía era pequeño, su padre falleció y los acreedores se apoderaron de todo, dejando a la familia destruida de todo, hasta de la leña para calentar la casa en tiempo de intenso frío. No hay historia tan conmovedora e inspiradora como la de aquellos años de lucha de la viuda madre de Dwight. Pocos meses después de la muerte de su marido, le nacieron gemelos. Cuando el hijo mayor tenía solamente 12 años de edad, el consejo de todos sus parientes fue que ella entregase a sus hijos para que otros lo criaran. Pero con un invencible coraje y una santa dedicación a sus hijos, ella logró criar a todos los 9 hijos en su propio hogar. Se conserva todavía como un preciado tesoro su Biblia, con las palabras de Jeremías 49:11, subrayadas: «Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas». ¿Qué otra cosa se puede esperar de los hijos que se han criado junto a su madre, sino que se conviertan en hombres y mujeres que conozcan al mismo Dios que ella conoció? Así se expresó Dwight junto al ataúd de la madre cuando ella falleció a la edad de 90 años. Si puedo contener mi emoción, quiero decir algunas palabras. Es un gran honor el haber sido hijo de una madre como ella. Yo he viajado mucho, pero nunca he encontrado otra persona como ella. Ella estaba siempre tan unida a sus hijos que representaba para cualquiera de nosotros un gran sacrificio alejarnos del hogar. Durante el primer año después que mi padre falleció, ella se dormía todas las noches llorando. No obstante, estaba siempre alegre y animada en presencia de sus hijos. Las señoradas le servían para llevarla hacia Dios. Muchas veces yo me despertaba y ella estaba orando, y otras veces llorando. No puedo expresar la mitad de lo que deseo decir. Cuán querido es para mí aquel rostro. Durante 50 años no he sentido gozo mayor que el de volver a mi casa. Cuando yo venía de regreso y estaba todavía a 75 kilómetros de distancia, ya me sentía tan inquieto y deseoso de llegar que me levantaba del asiento para pasear por el vagón hasta que el tren llegaba a la estación. Si llegaba después del anochecer, siempre miraba para ver la luz de la ventana de mi madre. Me sentía tan feliz esta vez por haber llegado a tiempo de que ella todavía pudiese reconocerme. Le pregunté: «Madre, ¿me conoces?». Y ella respondió: «Vamos, ¿cómo no te voy a conocer?».
Aquí está su Biblia tan gastada porque es la Biblia del hogar. Todo lo que ella tenía de bueno vino de este libro y fue de él que nos enseñó. Si mi madre era una bendición para el mundo, fue porque ella bebía de esta fuente. La luz de la viuda de Moody brilló desde su casa en la colina durante 50 años. Que Dios te bendiga, madre, aún te amamos. Adiós, tan solo por un poco de tiempo, madre. Al considerar el éxito de Dwight L. Moody, nos vemos obligados a añadir: ¿quién puede calcular las posibilidades de un hijo criado en un hogar en que los padres aman sinceramente al Padre Celestial, al punto de llamar diariamente a todos sus hijos para que escuchen la voz de Dios en la lectura de la Biblia y clamen reverentemente a Él en oración? Todos los hijos de la viuda de Moody asistían a los cultos los domingos, llevaban la merienda para pasar el día entero en la iglesia. Tenían que oír 2 prolongados sermones y entre esos asistir a la escuela dominical. Dwight, después de trabajar toda la semana, creía que su madre le exigía demasiado obligándolo a asistir a los sermones, los cuales él no comprendía. Pero finalmente llegó a agradecer a esa buena madre la dedicación de este sentido. A la edad de 17 años, Moody salió de su casa para ir a trabajar a la ciudad de Boston, donde encontró empleo en la zapatería de un tío suyo. Continuó asistiendo a los cultos, pero todavía no era salvo. Nótenlo bien todos aquellos que se dedican a la obra de ganar almas, que no fue en un culto donde Dwight Moody fue llevado al Salvador. Su maestro de la escuela dominical, Eduardo Kimball, nos cuenta lo siguiente, diciendo: resolví hablarle acerca de Cristo y acerca de su alma. Vacilé un poco antes de entrar a la zapatería, pues no quería estorbar al muchacho durante las horas de trabajo. Por fin, entré resuelto a hablarle sin más demora. Encontré a Moody al fondo de la tienda envolviendo calzado. Enseguida me aproximé a él y poniéndole una mano sobre el hombro, hice lo que después me pareció una presentación muy pobre, una invitación para aceptar a Cristo. No me acuerdo de lo que le dije entonces, ni el mismo Moody podía recordarlo algunos años después. Simplemente le hablé del amor de Cristo para con él y el amor que Cristo esperaba de él en reciprocidad. Me parecía que el muchacho estaba listo para recibir la luz que lo iluminó en aquel momento, y allí mismo, al fondo de la zapatería, él se entregó a Cristo. En la historia del cristianismo a través de los siglos, no ha habido creyente que fuese, en cuanto a celo, menos remiso y en espíritu más fervoroso en servir al Señor desde su conversión hasta el día de su muerte, que Moody de Northfield. ¿Cuántas veces después el señor Kimball daba gracias a Dios por no haber sido desobediente a la visión celestial? ¿Cuál habría sido el resultado si no le hubiese hablado al joven aquella mañana en la zapatería? La costumbre de las iglesias en aquella época que alquilasen los asientos. Moody, inmediatamente después de su conversión, transportando de amor para con su Salvador, pagó el arriendo de un banco. Luego recorrió las calles, hoteles y casas de pensión, buscando hombres y muchachos para llenarlo en todos los cultos. Después arrendó otro banco, y después otro y otro, hasta llegar a llenar 4 bancos todos los domingos. Pero eso no era suficiente para satisfacer el amor que él sentía por los perdidos. En ese tiempo, siendo aún de menos de 20 años de edad, se fue a Chicago, donde siguió trabajando con mucho éxito como vendedor de zapatos. Allí, cierto domingo visitó una escuela dominical donde pidió permiso para enseñar una clase. El dirigente le respondió: hay 12 maestros y 16 alumnos. Sin embargo, usted puede enseñar a todos los alumnos que consiga traer a la escuela.
Fue una gran sorpresa para todos cuando el domingo siguiente Moody entró con 18 niños traídos de la calle sin sombrero, sin zapatos y con la ropa sucia y raída. Como él dijo, todos ellos tienen un alma que salvar. Continuó llevando cada vez más alumnos a la escuela dominical, hasta que algunos domingos después ya no cabían más en el edificio. Entonces resolvió abrir otra escuela dominical en otra parte de la ciudad. Moody no enseñaba, sino que consiguió profesores y proporcionaba el pago de alquiler y de otros gastos. En pocos meses, esa escuela dominical se convirtió en la mayor de la ciudad de Chicago. Como no consideraba conveniente pagar a otro para que trabajara en el día domingo, Moody, muy temprano por la mañana, sacaba las pipas de cerveza, ya que otros ocupaban el local durante la semana. Barría y preparaba todo para el funcionamiento de la escuela. Después salía para invitar a los alumnos. A las 2 de la tarde, cuando volvía después de hacer sus invitaciones, encontraba el local repleto de alumnos. Después de terminar el servicio en la escuela dominical, él iba a visitar a los ausentes e invitaba a todos para que fuesen al servicio de predicación de la noche. En su llamamiento después del sermón, invitaba a todos los interesados a quedarse para un culto especial, en el cual trataban individualmente con todos. Moody también participaba en esta cosecha de almas. Antes de acabar el año, un promedio de 600 alumnos asistían a la escuela dominical, divididos en 80 clases. Luego la asistencia pasó a ser de 1,000 alumnos y a veces hasta de 1,500. El éxito de Moody en la escuela dominical atrajo la atención de otros que se interesaban por el mismo trabajo. De vez en cuando era invitado a participar en las grandes convenciones de las escuelas dominicales. Cierta vez, después que Moody hablase en una convención, un orador lo censuró severamente por no saber dirigirse a un auditorio. Moody avanzó hacia el frente y después de explicar que reconocía no ser un individuo instruido, agradeció al mismo por haberle mostrado sus defectos y le pidió que orase a Dios para que él lo ayudase a hacer lo mejor que pudiese. Al mismo tiempo que Moody se dedicaba a la escuela dominical con tan buenos resultados, también se esforzaba por tener éxito todos los días en el negocio. La gran meta de su vida era llegar a ser uno de los principales comerciantes del mundo, un multimillonario. No tenía más de 23 años y ya había ahorrado $7,000. Pero su Salvador tenía un plan mucho más noble para su siervo. Cierto día, uno de los maestros de la escuela dominical entró en la zapatería donde Moody trabajaba. Le informó que estaba tuberculoso y que, habiendo sido desahuciado por el médico, había decidido volver a Nueva York para morir allá. Confesó que se sentía muy turbado, no porque tenía que morir, sino porque hasta entonces no había logrado llevar al Salvador a ninguna de las muchachas de su clase de la escuela dominical. Moody, profundamente conmovido, sugirió que visitasen juntos a las muchachas en sus casas, una por una. Visitaron a una y el maestro le habló seriamente acerca de la salvación de su alma. La joven escuchó, dejó su superficialidad y comenzó a llorar, entregándose a su Salvador. Todas las otras muchachas que fueron visitadas en aquel día hicieron lo mismo. Pasados 10 días, el maestro fue nuevamente a la zapatería. Lleno de júbilo, le informó a Moody que todas las chicas se habían entregado a Cristo. Resolvieron entonces invitar a todas a un culto de oración y despedida, la víspera de la partida del maestro para Nueva York. Todos se arrodillaron y Moody, después de hacer una oración, estaba por levantarse cuando una de las muchachas comenzó también a orar. Todas oraron suplicando a Dios en favor del maestro. Al salir
Moody suplicó: «Oh Dios, permíteme morir antes que perder la bendición que recibí hoy aquí». Más tarde, Moody confesó: «Yo no sabía el precio que tenía que pagar por haber participado en la evangelización individual de esas muchachas. Perdí todo el afán de negociar, ya no tenía más interés en el comercio. Había experimentado otro mundo y no quería ganar más dinero. Qué delicia es llevar un alma de las tinieblas de este mundo a la gloriosa luz y libertad del Evangelio». Entonces, a la edad de 24 años, poco tiempo después de haberse casado, Moody decidió dejar un buen empleo con un salario de $5,000 al año, un salario que era fabuloso en aquel tiempo, para trabajar todos los días en el servicio de Cristo, sin tener ninguna promesa de recibir retribución económica alguna. Después de tomar una resolución, se apresuró en ir a la firma B.F. Jacobs y Company, donde muy conmovido anunció: «Ya he decidido emplear todo mi tiempo al servicio de Dios». «¿Y cómo va a mantenerse?», le preguntaron. «Bueno, Dios me suplirá todo», contestó. «Si Él quiere que yo continúe, y continuaré hasta que me vea obligado a desistir». Es muy interesante observar lo que él escribió poco después a su hermano Samuel, diciéndole: «Querido hermano, las horas más alegres que he experimentado en la tierra fueron las que pasé en la obra de la escuela dominical. Samuel, reúne un grupo de muchachos perdidos, llévalos a la escuela dominical y pide a Dios que te dé sabiduría para instruirlos en el camino de la vida eterna». Al tiempo que Moody describía su alegría, se vio obligado a dejar la pensión, a alimentarse más simplemente y a dormir en uno de los bancos del salón. Acerca de su desprendimiento por el dinero, R.A. Torrey hizo esta observación: «Él, o sea Moody, me dijo que si hubiese aceptado los lucros provenientes de la venta de himnarios que él publicó, esos lucros sumarían $1 millón. Sin embargo, Moody rehusó tocar ese dinero, aun cuando por derecho le correspondía. En cierta ciudad que Moody visitó en los últimos años de su vida, estando yo en su compañía, fue públicamente anunciado que él no aceptaría ninguna recompensa por sus servicios, pero el hecho era que él casi no tenía otros medios de sustento, sino aquello que recibía en sus conferencias. Sin embargo, él no hizo ningún comentario sobre aquel anuncio y salió de aquella ciudad sin recibir un centavo, siquiera por su arduo trabajo. Me parece que fue él mismo quien pagó su cuenta en el hotel donde se había hospedado. La parte de la biografía de D.L. Moody que se refiere a los primeros años de su ministerio está repleta de proezas hechas en la carne. Mencionamos aquí solo una, esto es, el hecho de que Moody hizo un increíble número de visitas en un solo día. Él mismo más tarde se referiría a aquellos años como una manifestación del celo de Dios, pero sin entendimiento, añadiendo: «Hay sin embargo más esperanza para el hombre que tiene celo, pero no entendimiento, que para el hombre de entendimiento sin celo». Cuando estalló la tremenda guerra civil, Moody llegó con los primeros soldados al campamento militar, donde armó una gran tienda para los cultos. Después reunió dinero y levantó un templo donde celebró 1,500 cultos durante la guerra. Una persona que lo conocía comentó su modo de actuar de la siguiente manera: Moody parecía estar constantemente en todos los lugares, de día y de noche, los domingos y todos los días de la semana, orando, exhortando, hablando con los soldados acerca de su alma y regocijándose por la abundante oportunidad de trabajar y de cosechar el fruto que estaba a su alcance por causa de la guerra.
Cuando acabó la guerra, dirigió una campaña para levantar en Chicago un edificio para los cultos con capacidad de 3,000 personas. Más tarde, cuando este edificio fue destruido por un incendio, él y otros 2 hombres iniciaron otra campaña, antes de que los escombros se hubiesen enfriado, para levantar un nuevo edificio. Ese edificio fue el Farwell Hall II, que se convirtió en un gran centro religioso de Chicago. El secreto de este éxito fueron los cultos de oración que se realizaban diariamente al mediodía, precedidos por una hora de oración de Moody, que se escondía debajo de una escalera para orar. En medio de esos grandes esfuerzos, Moody resolvió inesperadamente hacer una visita a Inglaterra. Su principal interés al llegar a Londres fue oír a Spurgeon predicar en el tabernáculo metropolitano. Él ya había leído mucho de lo que el príncipe de los predicadores había escrito, pero allí pudo verificar que la gran obra no era de Spurgeon, sino de Dios, y salió de allí con una visión distinta. También visitó a George Mueller y a su orfelinato en Bristol. Desde aquel momento, la autografía de Mueller ejerció tanta influencia sobre él como antes lo había hecho el peregrino de Bunyan. Sin embargo, lo que en ese viaje llevó a Moody a buscar definitivamente una experiencia más profunda con Cristo fueron estas palabras proferidas por un gran ganador de almas de Dublín, Enrique Barley, que dice: el mundo todavía no ha visto lo que Dios hará para con él y por el hombre que se entregue enteramente a él. Moody se dijo a sí mismo: él no dijo por un gran hombre, ni por un sabio, ni por un rico, ni por un elocuente, ni por un inteligente, sino simplemente por un hombre. Yo soy un hombre, y cabe al hombre solamente resolver si desea o no consagrarse de esa manera. Estoy resuelto a hacer todo lo posible para ser ese hombre. A pesar de todo, después de volver a la América, Moody continuaba esforzándose y empleando los métodos terrenales. Fue en esa época, en el año de 1871, que la ciudad de Chicago quedó reducida a cenizas debido a un pavoroso incendio. En la misma noche en que se inició aquel pavoroso incendio, Moody había predicado sobre este tema: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Al concluir su sermón, le dijo al auditorio, el mayor al cual había predicado en Chicago: quiero que llevéis este texto a casa y lo meditéis bien duramente durante la semana. El domingo próximo iremos al Calvario y a la cruz y resolveremos lo que haremos de Jesús de Nazaret. ¿Cómo me equivoqué?, dijo Moody después. No me atrevo más nunca a conceder una semana de plazo al perdido para que decida sobre su salvación. Si se pierden, serán capaces de levantarse contra mí el día del juicio. Recuerdo bien cómo cantó Stanky y cómo sonó su voz cuando llegó a la estrofa: llamado, el Salvador llama para el refugio, rompe la tempestad y pronto viene la muerte. Nunca más volví a ver aquel auditorio. Aunque hoy deseo llorar, prefiero tener mi mano derecha amputada antes que conceder al auditorio una semana para decidir qué hará de Jesús. Muchos me censuraron diciendo: Moody, usted quiere que el pueblo se decida inmediatamente. ¿Por qué no les da tiempo para que lo consideren? He pedido a Dios muchas veces que me perdone por haber dicho aquella noche que podían pasar 8 días considerando el asunto, y si Él me conserva la vida, no lo volveré a hacer. El gran incendio rugió y amenazó durante 4 días. Consumió Farwell Hall, el templo de Moody y su propia residencia. Los miembros de la iglesia fueron todos dispersos. Moody reconoció que la mano de Dios lo había castigado para enseñarle
y eso se volvió para él un motivo de gran regocijo. Fue a Nueva York a fin de conseguir dinero para los damnificados del gran siniestro. Acerca de lo que pasó allí, él escribió lo siguiente diciendo: yo no sentí en mi corazón ningún deseo de solicitar ese dinero. Todo el tiempo yo clamaba a Dios pidiendo que me llenase de su Espíritu Santo. Entonces, cierto día, en la ciudad de Nueva York, ¡qué día! No puedo describirlo, ni quiero hablar del asunto. Fue una experiencia casi demasiado sagrada como para ser mencionada. El apóstol Pablo tuvo una experiencia acerca de la cual no habló durante 14 años. Solo puedo decir que Dios se me reveló y tuve una experiencia tan grande de su amor que tuve que rogarle que me retirase de mí su mano. Volví a predicar. Mis sermones no eran diferentes. Yo no presentaba otras verdades. Sin embargo, centenares de personas se convertían. No quiero volver a vivir de nuevo como viví la otra vez, aun cuando pudiese poseer el mundo entero. Acerca de esta experiencia, uno de sus biógrafos añadió, diciendo: él, Moody, que andaba por la calle, parecía otro. Él nunca había bebido mosto, pero ahora conocía la diferencia entre el júbilo de Dios que él da y el falso júbilo de Satanás. Cuando caminaba le parecía que un pie le decía al otro gloria y el otro respondía aleluya. El predicador rompió en sollozos, balbuceando: oh Dios, constríñeme a andar cerca de ti hoy y siempre. Sobre el mismo acontecimiento, otro escribió lo siguiente diciendo: el fruto de su predicación había sido pequeño. Con espíritu angustiado, él andaba de noche por las calles de la gran ciudad orando: oh Dios, úngeme con tu espíritu. Dios lo oyó y le concedió allí mismo en la calle aquello por lo cual oraba. No se puede explicar con palabras ese resultado. Su vida anterior era como si tratase de sacar agua de un pozo que parecía seco. Hacía funcionar la bomba con todas sus fuerzas, pero sacaba muy poca agua. Ahora Dios hizo que su alma fuese como un pozo artesiano, donde nunca falta agua. Así llegó a comprender qué significan las palabras: el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor proporcionó a Moody el dinero que necesitaba para construir un edificio provisional para celebrar los cultos allí en Chicago. Ese edificio era de madera rústica, forrado con un papel muy grueso para evitar que pasara el frío. El techo era sustentado por hileras de estacas colocadas en el centro. En ese templo provisional se celebraron los cultos durante cerca de 3 años, en medio del desierto de cenizas. La mayor parte del trabajo de construcción se hizo con la ayuda de los miembros de la iglesia, que vivían en chozas o en lugares excavados entre los escombros. Al primer culto asistieron más de 1,000 niños con sus respectivos padres. Ese templo provisional sirvió también de vivienda para Moody y para Sankey, su evangelista cantor. Eran tan pobres como todos los que vivían a su alrededor, pero tan llenos de esperanza y de gozo que lograron llevar a muchos a hacerse ricos a pesar de no poseer nada. Oleada tras oleada de avivamiento tuvo lugar entre las gentes. Los cultos continuaron día y noche, casi sin cesar. Durante algunos meses, multitudes lloraban sus pecados, a veces el día entero, y al día siguiente, perdonados, clamaban y alababan con gratitud a Dios. Hombres y mujeres, hasta entonces desanimados, participaban del gozo desbordante de Moody, transformado por el bautismo del Espíritu Santo. Poco después de haber construido el templo permanente con asientos para 2,000 personas y sin haber contraído ninguna deuda, Moody hizo un segundo viaje a Inglaterra. En sus primeros cultos en ese país, encontró frialdad en las iglesias, las cuales tenían poca asistencia, y la gente no tenía ningún interés
en sus mensajes, pero la unción del Espíritu Santo que Moody recibió en las calles de New York todavía permanecía en su alma, y Dios lo usó como su instrumento para un avivamiento mundial. A Moody no le gustaba usar métodos sensacionales, sino que empleó siempre los mismos métodos humildes hasta el fin de su vida. El sermón dirigido directamente a sus oyentes, la aplicación práctica del mensaje del Evangelio a la necesidad individual, solos cantados bajo la unción del Espíritu, la invitación para que el perdido aceptase a Cristo y se entregase a Él inmediatamente, una sala contigua donde llevaban a los que tenían dificultades para aceptar a Cristo, la obra de seguimiento que los creyentes hacían después entre los interesados y los recién convertidos, y diariamente una hora de oración al mediodía y cultos que duraban el día entero. El propio Moody dijo lo siguiente: si estamos llenos del Espíritu y de poder, un día de servicio vale más que un año de servicio sin ese poder. Otra vez añadió: si estamos llenos del Espíritu, ungidos, nuestras palabras llegarán a penetrar el corazón de la gente. En Inglaterra, las ciudades de New York, Sutherland, Bishop, Auckland, Carlisle, Newcastle fueron vivificadas como en los días de Whitefield y Wesley. En Edimburgo, Escocia, los cultos se celebraron en el mayor edificio y la ciudad entera fue conmovida. En Glasgow, la obra comenzó con una reunión de maestros de escuela dominical a la cual asistieron más de 3,000 personas. El culto de la noche fue anunciado para las 6:30, pero mucho antes de la hora anunciada, el gran edificio ya estaba repleto, y la multitud que no pudo entrar fue llevada a las 4 iglesias más próximas. Esa serie de cultos transformó radicalmente la vida diaria del pueblo. En la última noche, Sankey cantó para 7,000 personas que estaban dentro del edificio, y Moody, que estaba del lado de afuera sin poder entrar, se subió a un carruaje y predicó a 20,000 personas que se hallaban congregadas del lado de afuera. El coro dirigió los himnos desde encima de un galpón. En un solo culto, más de 2,000 personas respondieron al llamado para entregarse definitivamente a Cristo. Durante el verano predicó en Aberdeen, Montrose, Brechin, Forfar, Huntly, Inverness, Arbroath, Fairn, Nairn, Elgin, Ferris, Gloucester, Keith, Rothesay y Campbelltown. Muchos millares de personas asistieron a todos esos cultos. En Irlanda, Moody predicó en mayores centros, obteniendo los mismos resultados que había tenido en Inglaterra y Escocia. Los cultos en Belfast continuaron durante 40 días. El último culto fue reservado para los recién convertidos, que solo podían tener ingreso inmediatamente, un pase concedido gratuitamente. Asistieron 2,300 personas. Belfast había sido el centro de varios avivamientos, pero todos están de acuerdo en que nunca había habido un avivamiento antes que este, de resultados tan permanentes. Después de la campaña de Irlanda, Moody y Sankey volvieron a Inglaterra y dirigieron cultos inolvidables en Sheffield, Manchester, Birmingham, Liverpool. Durante muchos meses, los mayores edificios de esas ciudades quedaron repletos de multitudes deseosas de oír la presentación clara y osada del Evangelio, hecha por un hombre libre de todo interés y ostentación. El poder del Espíritu se manifestó en todos los cultos, produciendo resultados que permanecen hasta hoy. El itinerario seguido por Moody y Sankey en Europa acabó después de 4 meses de cultos. En Londres, Moody predicaba alternativamente en 4 centros. Las siguientes cifras nos sirven para comprender algo de la grandeza de esa obra realizada durante los 4 meses.
Se celebraron 60 cultos en el Agricultural Hall, a los cuales asistió un total de 720,000 personas. En Bowroad Hall, 60 cultos, a los cuales asistieron 600,000 personas. En Camberwell Hall, 60 cultos, con una asistencia de 480,000 personas. En Haymarket Opera House, 60 cultos, con una asistencia de 330,000 personas. Victoria Hall, 45 cultos, con una asistencia de 400,000 personas. Qué glorioso es poder añadir aquí lo siguiente. La diferencia que existe entre las denominaciones casi desaparecieron. Predicadores de todas las iglesias cooperaban en una plataforma común. La salvación de los perdidos, se abrieron de nuevo las Biblias y hubo un gran interés en el estudio de la palabra de Dios. Cuando Moody salió de los Estados Unidos en el 1873, se le conocía solo en algunos estados de la Unión y era conocido solamente como obrero de la escuela dominical y de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Pero cuando regresó de la campaña efectuada en Inglaterra en el 1875, era conocido como el más famoso predicador del mundo. No obstante, él continuó siendo el mismo humilde siervo de Dios. Fue así como una persona que lo conocía íntimamente describió su personalidad diciendo: creo que él era la persona más humilde que yo haya conocido jamás. Él nunca fingió humildad. En lo más íntimo de su corazón se rebajaba a sí mismo y engrandecía a los demás. Destacaba a los otros y, si era posible, se le arreglaba para que ellos predicasen. Hacía todo lo posible para permanecer ignorado. Al regresar nuevamente a los Estados Unidos, Moody recibió muchas invitaciones para predicar de todas partes de la nación. Su primera campaña efectuada en Brooklyn fue un modelo para todas las demás. Las denominaciones cooperaron, arrendaron un local que tenía capacidad para 3,000 personas. El resultado fue una grande y permanente obra. Durante un periodo de 20 años dirigió campañas con grandes resultados en las mayores ciudades de los Estados Unidos, Canadá y México. En diversos lugares las campañas duraron 6 meses. En todos los lugares, Moody proclamaba clara y prácticamente el mensaje del Evangelio. Durante sus campañas hubo ocasiones que fueron realmente dramáticas. En Chicago, por ejemplo, el circo Fort Poe, que tenía una tienda de lona con asientos para 10,000 personas y espacio para otras 10,000 en pie, anunció representaciones para 2 domingos. Moody arrendó la tienda para los cultos de la mañana, lo que les causó gracia a los dueños de la tienda, pero en el primer culto la tienda quedó completamente llena. Luego, por la tarde, fueron tan pocos los que asistieron a las representaciones del circo que los dueños resolvieron no efectuar las representaciones del segundo domingo. Sin embargo, el culto se celebró el segundo domingo bajo la lona con un calor tan grande que daba la impresión de que iban a morir todos los asistentes. No obstante, 18,000 personas quedaron de pie, bañadas en sudor y sin hacer caso del calor. En el silencio que reinaba mientras Moody predicaba, el poder descendió y centenares de personas fueron salvas. Acerca de uno de estos cultos, cierto asistente dijo lo siguiente: jamás olvidaré cierto sermón que Moody predicó. Fue en el circo Fort Poe, durante la exposición mundial. Se encontraban presentes en el recinto 17,000 personas pertenecientes a todas las clases sociales. El texto del sermón fue: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Grandiosa era la unción del predicador. Parecía que estaba en íntimo contacto con todos los corazones de aquella masa de gente. Moody dijo repetidamente: porque el Hijo del Hombre vino hoy al circo Fort Poe
a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escrito e impreso, esto parece un sermón común, pero sus palabras, por la santa unción que le sobrevino, se convirtieron en palabras de espíritu y de vida. Durante la exposición mundial, el día designado en honor a la ciudad de Chicago, todos los teatros de la ciudad cerraron porque se esperaba que todo el mundo fuese a la exposición, que quedaba a 6 kilómetros de distancia. Sin embargo, Moody alquiló el Central Music Hall y R.A. Torrey testificó que la asistencia era tan grande que él solamente logró entrar por una ventana del fondo del edificio. Los cultos de Moody continuaron siendo tan concurridos que la exposición mundial tuvo que dejar de abrir sus puertas los domingos por falta de público. Enrique Moorhouse, predicador escocés, da la siguiente opinión acerca de los discursos de Moody, diciendo: él cree firmemente que el Evangelio salva a los pecadores cuando ellos creen y confían en la sencilla historia del Salvador crucificado y resucitado. Espera la salvación de almas cuando predica. Predica como si nunca más hubiese de realizarse otro culto y como si los pecadores nunca más tuviesen la oportunidad de oír el Evangelio. Sus llamados a tomar una decisión ahora mismo son conmovedores. Consigue llevar a los creyentes a trabajar con los interesados después del sermón. Insiste en que pregunten a los que andan sentados al lado si son salvos o no. Todo en su obra es muy sencillo, y aconsejo a los obreros de la cosecha del Señor que aprendan de nuestro amado hermano algunas de las lecciones preciosas sobre la obra de ganar almas. El doctor Dale dijo: acerca del poder de Moody creo que es muy difícil hablar. Es tan real y al mismo tiempo tan diferente del poder de los demás predicadores que no sé cómo describirlo. Su realidad es innegable. Un hombre que puede cautivar el interés de un auditorio de 3,000 personas durante media hora en la mañana, durante 40 minutos de nuevo al mediodía, y que puede captar el interés de un tercer auditorio de 13 a 15,000 personas durante 40 minutos por la noche, debe tener, por cierto, un poder extraordinario. Acerca de este poder maravilloso, Torrey afirmó: varias veces he oído decir a diversas personas lo siguiente: viajamos grandes distancias para ver y oír a D.L. Moody, quien en efecto era un predicador maravilloso. Sí, él era en verdad un maravilloso predicador, considerándolo todo, el más maravilloso que yo haya oído jamás. Era un gran privilegio oírlo predicar, como solo él sabía hacerlo. Con todo, habiéndolo conocido íntimamente, quiero testificar que Moody era más grande como intercedor que como predicador. Al enfrentar obstáculos aparentemente invencibles, él sabía vencer todas las dificultades sabia y creía desde lo más profundo de su alma que no había nada demasiadamente difícil que Dios no pudiese hacer y que la oración podía conseguir todo lo que Dios pudiese realizar. Cierto día, durante su gran campaña efectuada en Londres, Moody estaba predicando en un teatro repleto de personas pertenecientes a la alta sociedad, y entre ellas había un miembro de la familia real. Moody se levantó y leyó Lucas 4:27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Al encontrar la palabra Eliseo, no la podía pronunciar bien y comenzó a gaguear y a balbucear. Comenzó a leer de nuevo el versículo, pero al llegar a la palabra Eliseo no podía seguir adelante. Probó por tercera vez y falló por la tercera vez. Entonces cerró el libro y muy conmovido miró para arriba diciendo: oh Dios, usa esta lengua de gago para proclamar a Cristo crucificado a esta gente.
Descendió sobre él el poder de Dios y entonces su alma se derramó en un torrente tal de palabras que el auditorio entero quedó como derretido por el fuego divino. Fue durante esa segunda visita a las Islas Británicas que realizó su obra entre los hombres de las dos célebres universidades, Oxford y Cambridge. Es una historia muchas veces repetida de cómo él, un individuo sin instrucción, pero con diplomacia y sentido común, venció la censura e hizo entre los intelectuales lo que algunos consideran la mayor obra de su vida. A pesar de que Moody no tuvo una instrucción académica, reconocía el gran valor de la educación y siempre aconsejaba a los jóvenes que se preparasen para manejar bien la palabra de Dios. Reconocía la gran ventaja de la instrucción para aquellos que también predicaban en el poder del Espíritu Santo. Todavía existen 3 grandes monumentos referentes a sus convicciones en este punto, las 3 escuelas que él fundó. 1. El Instituto Bíblico de Chicago, con 38 edificios y 16,000 alumnos matriculados en las aulas diurnas, nocturnas y en los cursos por correspondencia. 2. El Seminario Northfield, con 490 alumnos. 3. La Escuela de Monte Hermon, con 500 alumnos. Sin embargo, no nos engañemos como se engañaron algunos de estos alumnos y algunos de nosotros mismos, pensando que el gran poder de Moody era más intelectual que espiritual. Sobre este punto, él mismo hablaba con énfasis. Para mayor claridad de los antes expuesto, citamos lo siguiente tomado de sus breves charlas, cuando dijo: no conozco nada más importante que precise América que hombres y mujeres inflamados con el fuego del cielo. Nunca he encontrado un hombre o una mujer inflamados con el Espíritu de Dios que fracasen. Creo que realmente eso es imposible. Tales personas nunca se sienten desanimadas, avanzan más y más y se animan más y más. Amados míos, si no habéis obtenido esa iluminación, tratad de adquirirla orando: oh Dios, ilumíname con tu Espíritu Santo. En lo que R.A. Torrey escribió, queda aparentemente el espíritu de esta escuela que Moody fundó cuando dijo: Moody acostumbraba a escribirme antes de iniciar una nueva campaña diciendo: pretendo iniciar el trabajo en tal lugar y en tal día. Le pido que convoque a los estudiantes para un día de ayuno y oración. Yo leía esas cartas a los estudiantes y les decía: Moody desea que tengamos un día de ayuno y oración para pedir primeramente las bendiciones divinas sobre nuestras propias almas y sobre nuestro trabajo, y después sobre él y su trabajo. Muchas veces nos quedábamos allí en la sala de clase hasta altas horas de la noche o aún hasta la madrugada, clamando a Dios, porque Moody nos exhortaba que orásemos hasta que recibiésemos la bendición. ¿Cuántos hombres y mujeres he conocido que experimentan una verdadera transformación en su vida y en su carácter por aquellas noches de oración? ¿Y cuántos han conseguido grandes cosas en muchas partes como resultado de aquellas horas empleadas en las súplicas de Dios? Hasta el día de su muerte no podré olvidarme del 8 de julio de 1894. Era el último día de las asambleas de los estudiantes de Northfield. A las 3 de la tarde nos reunimos frente a la casa de la progenitora de Moody. Había 456 personas en nuestra compañía. Después de andar durante algunos minutos, Moody opinó que podíamos parar. Nos sentamos en los troncos de árboles caídos, en las rocas o en el suelo. Moody entonces nos permitió hablar a fin de que cualquier estudiante pudiese expresarse. Unos 75 de ellos, uno después de otro, se levantaron diciendo:
Yo no pude esperar hasta las 3 de la tarde, sino que he estado solo con Dios desde el culto de la mañana, y creo que puedo decir que he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Al oír el testimonio de estos jóvenes, Moody sugirió lo siguiente diciendo: muchachos, ¿por qué no nos arrodillamos ahora aquí mismo y pedimos que Dios manifieste en nosotros el poder de su Espíritu de un modo especial, como lo hizo con los apóstoles en el día de Pentecostés? Y allí en la montaña oramos. En la subida habíamos observado cómo se iban acumulando densos nubarrones en el cielo. En el momento en que empezamos a orar, la lluvia comenzó a caer sobre los altos pinos y sobre nosotros. Pero había otra clase de nube que hacía 10 días que se había estado acumulando sobre la ciudad de Northfield, una nube llena de la misericordia, de la gracia y del poder divino. De manera que en aquella hora pareció que nuestras oraciones habían perforado esas nubes y que estaba descendiendo sobre nosotros con gran poder la virtud del Espíritu Santo. Hombres y mujeres, eso es lo que todos nosotros necesitamos: el bautismo del Espíritu Santo. Que el propio Moody era un estudiante incansable se demuestra en lo siguiente: todos los días de su vida hasta el día, según creo, se levantaba muy temprano de mañana para meditar la palabra de Dios. Acostumbraba a dejar su cama a las 4 de la mañana más o menos para estudiar la Biblia. Un día él me dijo: para estudiar yo necesito levantarme antes que nadie se despierte en casa. Se encerraba en un cuarto apartado del resto de la familia, solito con su Biblia y con su Dios. Se puede hablar en poder y sin embargo, ay del hombre que descuide el único libro dado por Dios, que sirve de instrumento por medio del cual Él da y ejerce su poder. Un hombre puede leer muchísimos libros y asistir a grandes convenciones. Puede promover reuniones de oración que duren noches enteras, suplicando el poder del Espíritu Santo. Pero si tal hombre no permanece en contacto íntimo y constante con el único libro, la Biblia, no le será concedido el poder. Si ya tiene alguna fuerza, no podrá mantenerla, sino mediante el estudio diario, serio e intenso de aquel libro. Todas las cosas en el mundo tienen que acabar, y así llegó también el tiempo para que el ministerio de D.L. Moody acabase aquí en la tierra. El 16 de noviembre de 1899, en medio de la campaña que efectuaba en Kansas City, donde tenía auditorio de hasta 15,000 personas, predicó su último sermón. Es probable que él supiese que ese sería su último sermón. Lo cierto es que su llamado para la salvación estuvo ungido con poder de lo alto y centenares de almas fueron ganadas para Cristo. Para todo el país, el viernes 22 de diciembre de 1899 fue el día más corto del año. Pero para D.L. Moody, este día que amaneció fue el comienzo del día que para él nunca acabará. A las 6 de la mañana durmió un sueño ligero. Luego sus seres queridos lo oyeron decir en voz muy clara: sí, esto es la muerte, no hay ningún valle. Esto es glorioso. Atravesé el umbral y vi a los niños, 2 de sus nietos ya fallecidos. La tierra se queda atrás, el cielo se abre delante de mí. Dios me está llamando. Entonces se viró hacia su esposa, a quien él quería más que a nadie, con excepción de Cristo, y le dijo: tú has sido para mí una buena esposa. En el sencillo culto fúnebre, Torrey, Scofield, Sankey y otros hablaron a la multitud que asistió conmovida. Después el ataúd fue llevado por los alumnos de la escuela bíblica de Monte Hermón hasta un lugar alto que quedaba próximo, llamado Round Top, y allí lo sepultaron. 3 años más tarde, la fiel sierva de Dios, Emma Moody,
su esposa, también durmió en Cristo y fue enterrada a su lado en el mismo lugar hasta el glorioso día de la resurrección. Contemplemos de nuevo por un momento la vida extraordinaria de este gran conquistador de almas. Cuando el joven Moody lloraba, quebrantado bajo el poder de lo alto, en la predicación del joven Spurgeon, fue inspirado a exclamar: si Dios puede usar a Spurgeon, Él puede usarme a mí también. La biografía de Moody es la historia de cómo él vivía completamente sometido a Dios para ese fin. R.A. Torrey dijo: el primer factor por cuyo motivo Moody fue un instrumento tan útil en las manos de Dios es que era un hombre enteramente sometido a la voluntad divina. Cada gramo de aquel cuerpo de 127 kilos pertenecía al Señor. Todo lo que él era y todo lo que tenía pertenecían enteramente a Dios. Si nosotros, usted y yo, queremos ser usados por Dios, tenemos que someternos a Él absolutamente y sin reserva. Estimado lector, decídase ahora con la misma determinación y mediante el auxilio divino. Si Dios pudo usar a Dwight Lyman Moody, Él puede usarme a mí también. Que así sea.